Pedro Infante no solo se destacó por ser uno de los actores y cantantes más queridos de la época de oro del cine mexicano, sino también por su profundo compromiso con los demás. Pedro vino de una familia de muy bajos recursos. Tuvo que dejar los estudios en 5º grado de primaria y, siendo todavía un niño, tuvo que dedicarse a trabajar para ayudar a sus padres. Acompáñenos a conocer los actos altruistas que Pedro Infante llevó a cabo. Comencemos. La reconstrucción de la parroquia en Mazamitla. Corría el año de 1954 cuando Pedro Infante, en una de sus giras, llegó a hospedarse en un hotel en San José de Gracia, Michoacán. Durante su estadía, un sacerdote se presentó con un pedido especial. Venía desde Mazamitla, Jalisco, y le explicó que necesitaban recaudar fondos para reconstruir una parroquia dañada por un terremoto. Sin embargo, no contaban con suficiente dinero para completar la obra. Pedro, siempre receptivo a las necesidades de los demás, le sugirió al sacerdote que hablara con su representante, Antonio Matuc. El sacerdote lo hizo, pero más tarde, Pedro lo encontró en la entrada del hotel con una expresión de tristeza. Al preguntarle qué había sucedido, el sacerdote le confesó que no podía pagar la suma que Matuc pedía por la presentación. Pedro, conmovido, decidió ayudar. «Padre, vaya usted y anuncie que mañana mismo estaré en Mazamitla para la presentación. No les cobraré ni un centavo». Con el corazón lleno de gratitud, el sacerdote regresó a su pueblo para organizar el evento. A pesar de las quejas de Matuc, quien estaba acostumbrado a negociar contratos lucrativos, Pedro se mantuvo firme en su decisión. Al día siguiente, el pequeño teatro de Mazamitla estaba lleno a reventar. Pedro se presentó acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien también tocó sin cobrar. Antes de comenzar, Pedro tomó el micrófono y dijo al público: «Estamos aquí para ayudar. Todo lo que ustedes cooperen será destinado a la reconstrucción de su iglesia». Su actuación fue un éxito rotundo, y los fondos recaudados ayudaron a reconstruir la parroquia de San Cristóbal, dejando un legado imborrable en el pueblo. La ciudad infantil en Coajimalpa. Pedro Infante decidió construir su hogar en Coajimalpa, en un terreno de 1,200 metros cuadrados. En lugar de elegir un lugar lujoso en la Ciudad de México, optó por una zona rural, encantado por el paisaje campirano que había conocido durante el rodaje de Los Tres García. La casa fue bautizada por los vecinos como la ciudad infantil por sus grandes dimensiones y comodidades, que incluían un cine, una peluquería, un gimnasio, una piscina olímpica y hasta una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero lo que hacía única esta propiedad era el corazón de Pedro. Cada domingo, abría las puertas de su capilla para que sus vecinos asistieran a misa. Además, solía trabajar junto a los albañiles durante la construcción, compartiendo con ellos comidas sencillas y convivencias alrededor de un comal. Incluso cortaba el cabello a los niños de la comunidad, a quienes les hacía bromas mientras los sentaba en la silla de la peluquería. Cada 6 de enero, Pedro organizaba una fiesta para regalar juguetes a los niños del lugar, explicándoles que los Reyes Magos los habían dejado con él. Su generosidad transformó la vida de muchas familias, que siempre lo recordaron como un verdadero vecino y amigo. El Santuario de Guadalupe. En 1954, Pedro Infante tuvo una presentación en Parral, Chihuahua, como padrino del nuevo equipo de la RCA Víctor y de las nuevas instalaciones de la radiodifusora XEGD, fundada en 1953. El ídolo llegó acompañado por Rosita Quintana, Lupita Cabrera, el acordeonista Juanito López y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Llegando al aeropuerto Frisco, fueron recibidos por una gran multitud. Después de los festejos en la radio, el párroco, Agustín Pelayo, quien estaba a cargo de la construcción del Santuario de Guadalupe, se acercó a Pedro para comentarle sobre las dificultades económicas que enfrentaban. El párroco le explicó que la construcción era costosa y que los recursos disponibles eran insuficientes. Pedro, conocido por su altruismo, le prometió al párroco regresar al siguiente año, para donar todo lo recaudado, y apoyar así a su construcción. Pedro cumplió su palabra. Este gesto altruista dejó una huella imborrable en la ciudad y en sus habitantes, quienes hasta la fecha recuerdan con cariño la generosidad del ídolo mexicano. La visita de Pedro a Perú. Gracias a los esfuerzos de Radio Victoria y la cervecera Pilsen Callao, Pedro Infante llegó al aeropuerto de Limatambo, en Lima, Perú, el 8 de enero de 1957.
El vuelo de la aerolínea Panagra aterrizó a las 7 de la mañana. A pesar de ser un día laboral, por primera vez, el aeropuerto se llenó con una multitud de más de 5.000 personas ansiosas por ver al ídolo mexicano. Cuando la puerta del avión se abrió, Pedro descendió con su característica sonrisa, vistiendo una camisa de manga corta, un sombrero tejano y lentes de sol. Saludaba con el brazo en alto mientras la multitud estallaba en gritos. Pedro se hospedó en el Gran Hotel Bolívar, en el corazón de Lima. Esa misma noche, Pedro ofreció una conferencia de prensa acompañado por los patrocinadores de su gira. Durante el evento, levantó un vaso de agua gaseosa y dejó claro que su afición al alcohol era puramente cinematográfica, reafirmando que en su vida personal era completamente abstemio. El esperado debut de Pedro Infante se llevó a cabo el 9 de enero de 1957 en el City Hall de Lima. La capacidad del teatro quedó completamente rebasada. Y la prensa del día siguiente destacó que Pedro no solo era un artista, sino un fenómeno real, no inflado por la mercadotecnia. Durante el espectáculo, firmó autógrafos para las admiradoras que lograron llegar hasta el estrado, dejando a todos impresionados con su humildad y carisma. Durante su estancia en Lima, Pedro participó en un festival de cine donde sus películas se proyectaron en todas las salas de la ciudad, mientras sus discos se agotaban rápidamente. Entre el 10 y el 16 de enero, Pedro realizó presentaciones en diversos teatros de Lima. El 16 de enero de 1957, Pedro agradeció personalmente a periodistas por las atenciones recibidas. Esa noche, partió rumbo a Panamá desde el aeropuerto, acompañado por amigos y admiradores que lo despidieron con aplausos. Antes de dejar Perú, un mago conocido como Dandy le leyó la mano y le advirtió que evitara volar durante el mes de abril, un presagio que resonaría tristemente meses después. Solo 3 meses después de su visita a Perú, Pedro Infante falleció en un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. La noticia de su muerte conmocionó profundamente a la sociedad peruana, que se negó a aceptar la pérdida de su ídolo. A toda máquina y los oficiales de tránsito. La película A toda máquina, dirigida por Ismael Rodríguez, no solo fue un éxito en la mancuerna entre el director y Pedro Infante, sino que también tuvo un propósito especial. Mejorar la imagen de los oficiales de tránsito del Distrito Federal, quienes eran comúnmente llamados mordelones por la práctica de pedir sobornos. La Dirección de Tránsito apoyó el proyecto, incluso nombrando a Pedro comandante honorario y permitiéndole salir a levantar infracciones como parte de la promoción. Lo que derivó en muchas bromas y sorpresas para los conductores. El afecto hacia los niños. La actriz infantil María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita, que debutó junto a Pedro en Los Tres Huastecos, recuerda la relación cariñosa y paternal que él tenía con ella. Pedro bromeaba con su madre, pidiendo que le regalara a la niña, aunque siempre con respeto y afecto. Fue un apoyo constante para la pequeña actriz, siendo tan cariñoso y afectuoso que ella lo llegó a considerar como un padre en el cine. Incluso, fue la primera en visitarlo cuando sufrió un accidente que requirió una placa de platino en la cabeza, recordando la calidez y paciencia de Pedro en su recuperación. La icónica pelea en Pepe el Toro. Wolf Rubinsky, su contrincante en la emblemática pelea de boxeo en Pepe el Toro, relata cómo Pedro, a pesar de tener una placa de platino, insistió en practicar arduamente las escenas. Ambos tenían gran respeto mutuo, y Pedro demostró una sorprendente capacidad como boxeador, combinando movimientos precisos y realismo. Esta escena fue tan destacada que se conserva en un museo de Rusia como una de las mejores peleas de boxeo en la historia del cine. Marga López. En una entrevista, la actriz Marga López compartió entrañables recuerdos de Pedro Infante y lo describió como una persona profundamente generosa. Yo lo recuerdo como alguien que siempre estaba dispuesto a dar. Invitaba a comer a todos los muchachos del staff o les organizaba taquizas. Era como un niño grandote, le fascinaba jugar con mis hijos, que en ese entonces tenían alrededor de 6 o 7 años. Recuerdo una ocasión en la que Julián Soler los regañó porque estaban jugando policías y ladrones, corriendo por todo el foro y haciendo ruido. Pedro, lejos de detenerlos, les decía, vamos a hacer más ruido para que nos callen la boca. Mis hijos estaban encantados, es algo que nunca han olvidado. Marga destacó la sencillez de Pedro, señalando que nunca se comportó como alguien engreído, a pesar de su fama. Era un buenazo, muy humilde. Por ejemplo,
en la tercera palabra, hubo una escena en la que no recibió dirección específica de Julián Soler, aún así, la llevó a cabo de manera espectacular. En esa escena, tenía que pelearse con Rodolfo Landa. Fue sensacional. Cuando la escena terminó, todos en el set aplaudimos, empezando por Julián Soler. La actriz también reflexionó sobre la evolución de Pedro como actor. Al principio, cuando empezó a hacer películas, siento que todavía no había cuajado como actor. Pero al conocer a Ismael Rodríguez, todo cambió. Ismael supo sacar lo mejor de Pedro, lo convirtió en un verdadero actor. A partir de ahí, cada vez lo hacía mejor. Aunque nunca estudió actuación, fue aprendiendo sobre la marcha y llegó a ser un actorazo, con una personalidad impresionante, una simpatía natural y una voz extraordinaria. Para Marga López, Pedro Infante no solo fue un gran compañero en el set, sino también un hombre lleno de carisma y talento, cuya dedicación y crecimiento artístico lo convirtieron en una leyenda. Carmelita González. En una entrevista cuenta la actriz que, ya estando contratada para filmar la película Los hijos de María Morales, junto al ídolo, el director Fernando de Fuentes la mandó llamar a su oficina para decirle que Pedro quería trabajar al lado de su entonces novia, Irma Dorantes. Había otro personaje, el cual era muy chiquito, pero Carmelita, quien estaba contemplada para el estelar, no pudo contener el llanto, ya que uno de sus sueños era trabajar al lado de Pedro Infante y no podía creer que esa ilusión ya no se cumpliría. El director le propuso a la actriz filmar otras 3 películas en compensación por lo ocurrido, a lo que Carmelita le dijo que no era necesario y se fue muy triste. Pedro, que se encontraba en otra de las oficinas, le preguntó al director cómo había tomado la actriz el cambio, y le dijo que había estado llorando. A lo que Pedro le dijo que el papel chiquito que le ofrecieron lo hicieran estelar para que continuara con su participación en la película. Carmelita lo describe como un actor maravilloso y profesional. Se aprendía no nada más sus diálogos, sino los de sus compañeros. A pesar de que Pedro ya era un consumado actor, ensayaba las escenas como la primera vez. Víctor Manuel Mendoza. El entrañable actor recuerda cuando, en una ocasión, se encontraban grabando la película Los Tres García. Pedro era muy amigo de todo el personal detrás de cámaras. Cambiaban el bastón de utilería por uno de verdad, y cuando empezaban a rodar las escenas de la abuela enojada, casi todos los bastonazos le tocaban a Víctor por ser el más alto. A lo que Pedro y Sara se morían de la risa. Mostró un profundo cariño y apoyo incondicional hacia su hermano menor, Pepe. La relación entre ellos fue de fraternidad y complicidad, y Pedro no dudó en extenderle su ayuda tanto en lo personal como en lo profesional. Pepe, quien compartía con Pedro una pasión por el ejercicio y la vida activa, fue más que un simple hermano, desempeñó diversos roles a lo largo de la vida de Pedro. Inicialmente, su fortaleza física lo convirtió en el doble de acción de Pedro en escenas peligrosas de películas. Sin embargo, como no siempre había necesidad de un doble, Pedro decidió mantener a Pepe cerca ofreciéndole trabajo como su secretario y chofer. En esta labor, Pepe conducía la camioneta bicolor en la que transportaba a Pedro por las calles de la Ciudad de México, llevando además a su madre, doña Cuquita, para entregarle comida en los sets de filmación o en locaciones, la cual devoraba, debido a su estricta rutina de ejercicios, que requería una alta ingesta calórica, pero también a un deseo de compensar las carencias que sufrió durante su infancia. Pedro afirmaba que, tras haber crecido en la pobreza, disfrutaba plenamente de la comida que de niño no podía permitirse. El afecto de Pedro hacia Pepe iba más allá de brindarle empleo. También era generoso en detalles materiales, como cuando le regaló una camioneta para su uso personal. En una ocasión, durante una gira prolongada de Pedro, Pepe tuvo una necesidad económica urgente y decidió vender la camioneta. A su regreso, Pedro, en lugar de molestarse, tomó la situación con calma y, sin reproches, le compró otra camioneta. Sin embargo, esta vez se aseguró de que la factura estuviera a su nombre y no al de Pepe, previniendo futuros inconvenientes. La generosidad de Pedro también se extendía a toda la familia, quienes contaban con crédito abierto en una tienda de abarrotes cercana. Sin embargo, durante otra ausencia de Pedro, Pepe aprovechó el crédito ilimitado de la tienda para cubrir sus propias necesidades económicas. Una vez más, Pedro regresó, saldó la deuda sin quejas y ajustó las condiciones del crédito para evitar futuros abusos.
Aunque Pedro fue precavido en adelante, nunca dejó de cuidar a su hermano. Decidió no poner bienes a nombre de Pepe ni siquiera a nombre de su madre, doña Cuquita, para evitar que la generosidad de ella pudiera llevarla a vender propiedades con el propósito de ayudar a Pepe. A pesar de estas precauciones, la relación entre Pedro y Pepe siempre estuvo marcada por el cariño y el respeto mutuos. Pedro no solo fue un apoyo económico para Pepe, sino también un guía y una figura inspiradora. Tras la trágica muerte de Pedro en 1957, Pepe sintió profundamente la pérdida, derramando lágrimas no solo por la dependencia económica que tenía de su hermano, sino por el vínculo fraternal que los unía. En una ocasión, Pedro se encontró con un hombre discapacitado, casi en harapos, quien resultó ser un mesero que lo había ayudado en su juventud dándole de cenar cuando apenas comenzaba su carrera en centros nocturnos. Al reconocerlo, Pedro escuchó su historia, que estaba marcada por una enfermedad y una operación que costaba 10,000 pesos, una cantidad que el hombre no tenía. Sin dudarlo, Pedro le dio el dinero necesario y lo acompañó personalmente hasta colocarlo en un coche, asegurándose de que recibiera ayuda. En otro momento, durante un viaje a Guadalajara con José Alfredo Jiménez, Pedro se detuvo en un puesto de comida atendido por un anciano que temblaba de frío. Al verlo, Pedro se quitó su zarape y lo cubrió, diciéndole con afecto: «Ve a dormir, ya no es hora de que esté aquí», mientras le daba unos billetes para ayudarlo. El anciano, emocionado, intentó besarle la mano como muestra de gratitud, pero Pedro no lo permitió. Aquel zarape, un objeto codiciado por generales, amigos e incluso su propio padre, quedó en manos del hombre necesitado. Una serenata en la cocina. En 1950, durante una comida organizada por los periodistas cinematográficos de México en honor a la señora Carmen Toscano, por su extraordinario documental, Memorias de un Mexicano, en el restaurante Chapultepec, un mesero se le acercó a Pedro Infante para expresar su admiración y lamentar no haber tenido la oportunidad de verlo actuar en vivo debido a su trabajo. Pedro, conmovido, le pidió que le avisara cuando se desocupara. Cuando el mesero finalizó sus labores, Pedro lo llevó a la cocina del restaurante, donde se encontraban los demás empleados. Con su característica alegría, Pedro anunció: «Les voy a cantar a petición de mi amigo algunas de mis canciones más conocidas». Allí, entre meseros y cocineros, Pedro ofreció una serenata improvisada, convirtiendo un espacio común en un escenario lleno de magia. Incluso se autonombró mesero honoris causa, demostrando su empatía y humildad. Anabel Gutiérrez. En una entrevista en 2019, doña Anabel, de 88 años, recordaba con una dulce sonrisa las bromas pesadas que Pedro les hacía a Miroslava y a ella cuando filmaban la película Escuela de Vagabundos en 1955. Cuenta cómo Pedro mandó encerar el piso de la cocina de manera exagerada para que, en una de las escenas donde se iba a resbalar, la caída fuera de lo más estrepitosa. En otra de las escenas, Pedro tenía que llevar en brazos a Miroslava hasta la fuente del jardín de la casa, para sentarla tras un desmayo fingido. El libreto indicaba que Pedro debía simular que dejaba caer a Miroslava en la fuente, y en ese momento, antes de caer, ella reaccionaría para darle un abrazo efusivo a su amado y besarlo. Sin embargo, Pedro, haciendo alarde de sus bromas, la dejó caer a propósito. Para sorpresa de todos, Miroslava siguió con la actuación hasta que dijeron «corte». En ese momento, ella se levantó y empezó a corretear por todo el set a Pedro Infante para desquitarse de su broma. Tampoco se salvó el director Ismael Rodríguez de sus bromas. El cineasta contó que, cuando filmaban la película Dos tipos de cuidado en 1953, Pedro Infante y Jorge Negrete, lejos de verse como competencia, hicieron muy buena mancuerna. Tanto así que le escondían sus cosas al director, lo imitaban y se la pasaban riendo durante los descansos. Aunque ambos actores no fueron grandes amigos, llevaban una cordial relación dentro y fuera de cámaras. En 1953 a Pedro Infante le entusiasmaba la idea de filmar en la cárcel de Lecumberri, ya que le permitía mostrar el mundo oscuro de las prisiones. El sufrimiento y una imagen dramática para su personaje de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres. Un dato interesante de esta filmación es que Pedro Infante convivió con reclusos reales, quienes participaron en la película. El 90% de los delincuentes que aparecen en la cinta estaban cumpliendo condena en esa prisión. Una de las costumbres de Pedro era visitar los reclusorios locales.
Su intención no era solo conocer a las personas que estaban privadas de su libertad, sino ofrecerles ayuda tangible. Pedro solía llevar comida, ropa y despensas, e incluso se encargaba de pagar pequeñas multas para que quienes no podían costearlas pudieran recuperar su libertad. Muchas de estas personas, en su mayoría inocentes, nunca olvidaron el gesto desinteresado de este gran hombre. Pedro era consciente de su influencia, pero siempre procuraba que estos actos permanecieran fuera del alcance de la prensa. En 1955, cuando el ciclón Janet devastó la ciudad de Chetumal, Pedro Infante se encontraba en Mérida. Enterado de las noticias de tragedia y desolación, tomó una decisión sin titubeos. Fue al aeropuerto, abordó un avión y se dedicó a rescatar personas atrapadas en medio del desastre. Durante más de 24 horas, Pedro voló incansablemente, llevando a los afectados a zonas seguras y regresando por más víctimas. Lo más impresionante es que las personas rescatadas no sabían que el piloto que los salvaba era el famoso actor y cantante. En uno de los vuelos, Pedro notó a un niño que lloraba desconsoladamente. Al preguntarle la razón, el pequeño reveló que sus padres seguían desaparecidos en Chetumal. Pedro no dudó en regresar con él, y tras una intensa búsqueda, encontraron a sus padres con vida sobre un árbol. Este acto, como muchos otros, permaneció en silencio durante años, pero dejó claro el temple y el corazón de este ídolo mexicano. El 15 de abril de 1957, Pedro realizó un último gesto de bondad. Según se cuenta, mientras se preparaba para ir al aeropuerto, una mujer llegó a su casa pidiendo ayuda. Su hijo estaba gravemente enfermo y no tenía dinero para comprar medicinas. Pedro, sin dudarlo, la invitó a pasar a su casa y le entregó un rollo de billetes, deseándole lo mejor. Aquella mujer corrió a adquirir las medicinas necesarias, sin saber que ese sería el último acto de generosidad del ídolo antes de partir. Pedro Infante justificaba su amor por los demás diciendo que conocía la pobreza de primera mano y sabía lo que era pasar necesidades. Para él, ayudar no solo era una obligación moral, sino también una fuente de felicidad. Este legado altruista, junto con su talento y carisma, lo convierten en un verdadero ejemplo a seguir. Si esta historia te ha conmovido, comparte este relato para que más personas se inspiren en la vida y los valores de Pedro Infante. Esperamos que este recorrido por los actos altruistas de Pedro Infante haya sido inspirador. Que su ejemplo nos motive a todos a ser más solidarios y a ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos. Así, concluimos con estas anécdotas que nos muestran el lado más humano y generoso de Pedro Infante. Su legado nos recuerda la importancia de dar sin esperar nada a cambio y de ser una luz en la vida de los demás. Que sus acciones sigan siendo un faro que nos inspire a ser mejores cada día. Gracias por estar aquí y compartir este homenaje a un gran hombre. Te pido por favor, que te suscribas al canal y compartas, eso me ayudaría mucho. Déjame en un comentario si te gustaría una segunda parte, para seguir recordando los actos bondadosos de este gran cantante.